Hola, hola compañeros y compañeras de Derecho, pues ya estamos aquí con la última clase de nuestra materia de Teoría General del Estado. Con esta materia terminamos nuestro curso de Teoría General del Estado. Terminan ustedes lo que viene siendo un cuatrimestre y iniciamos nuevamente otro. Así de que pues nuestras felicitaciones y pues sigamos adelante. Ya como la parte final o lo que viene siendo lo último de nuestra materia, vamos a continuar con las formas de gobierno en cuanto a las diversas maneras en cómo la autoridad ejerce su poder, ejerce su mando sobre la población. Y estamos analizando de las más antiguas, antiquísimas, con el matriarcado, patriarcado, junta de ancianos o consejo de ancianos. Llegar a lo que es la monarquía, que pues bendito sea Dios o la naturaleza, como quieras verlo, pues ya no existe. Esa forma de gobierno que fue típica en la Edad Antigua, en la Edad Media todavía y parte de la Edad Moderna, siglo XVIII, inclusive siglo XIX, años 1800, ya es una forma de gobierno obsoleta, caduca, vieja que difícilmente la puede haber, aunque las hay, y muy contadas, pues la mayoría de ellas son simbólicas, como te lo he dicho. Sí tenemos al rey de España, los reyes de España, tenemos la reina Isabel II de Inglaterra, pero son simplemente emblemáticos. Son pueblos que han querido mantener su costumbre, que desde tiempos antiquísimos pues tenían la figura del rey, del monarca. Italia también la tuvo, pero no tiene el rey, él simplemente tiene a su primer ministro, a su presidente, como en México. México no tenemos rey, aunque alguna vez tuvimos al famoso Tlatoani, Moctezuma, Cuitláhuac, Cuauhtémoc, el último. ¿Saben por ahí se le ocurriera la idea de que recordemos nuestra historia a través de que alguna vez tuvimos a un rey en Tlatoani y buscamos a los descendientes de Cuauhtémoc? Pues entonces tendríamos nuestros Tlatoanis o nuestros reyes aztecas, pero meramente como figuras decorativas. No gobernarían, en esencia no mandarían, sino siempre se mantendrían como un símbolo que representa parte de nuestra historia. Por eso estos países mantienen esta costumbre, esta tradición de tener de forma paralela al primer ministro Boris Johnson de Inglaterra, que es la principal autoridad, pues a la reina Isabel, que aunque tiene algunos actos eh, fundamentales, son de carácter cultural, de carácter educativo, deportivo, pero no necesariamente de injerencia política o de injerencia económica. En fin, jóvenes, estamos analizando las formas de gobierno para que entendamos este mundo que luego hay conflictos, que no que vamos a embargar a Cuba, que Cuba desde la época de Fidel Castro, nadie negocia con Cuba por ser un país comunista, que Rusia mantiene un régimen totalitario, que China también mantiene un régimen totalitario, en fin. Vamos a conocer estas formas de gobierno para que podamos entender mucho mejor este mundo. No podemos ser ajenos al mundo, pero si no entendemos cómo se maneja esto. Las instituciones y las leyes se manejan acorde a cómo se mueve el mundo, acorde a cómo se mueve nuestro país, acorde a cómo los gobiernos se establecen en nuestro país. Durante los sexenios del neoliberalismo, desde Miguel de la Madrid Hurtado del 82 hasta Enrique Peña Nieto, aunque decíamos que vivíamos en una democracia, realmente vivíamos en una oligarquía. Ya en clase anterior vimos que era una oligarquía. Porque durante este periodo de neoliberales, México vio una oligarquía porque los gobiernos favorecían a un selecto grupo de empresarios, a un selecto grupo de inversionistas, y favorecían principalmente, al igual que en el porfiriato, a las extranjeras. Entonces, como puedes ver, las políticas, las leyes, las instituciones iban siempre a favor de los poderosos, de los pudientes. Por eso ahora los pudientes se quejan de este gobierno que no los financia, que no los apoya, que en lugar de apoyar a los de arriba, apoya a los de abajo, justamente por ese cambio de políticas, ese cambio de oligarquía. Durante mucho tiempo, vuelvo a repetir, desde Miguel de la Madrid hasta acá, hasta Peña Nieto, se mantuvo esta forma de gobierno. Un gobierno muy selecto, muy exclusivo que favorecía a los pudientes. El ejemplo lo tenemos con el salario mínimo. Si tú analizas el salario mínimo, cuando estos gobiernos año con año subía un peso, subía 1.20, 1.50. Es decir, era algo grotesco, algo ridículo que aumentara esas cantidades. Aumentó el salario mínimo un peso con 20 centavos. Antes el salario mínimo 1.50. Si bien ahora el salario sube, pues vamos a decir, en docenas, se aumentó el salario mínimo
12, 15, 20 pesos, ya es una ganancia. Quizás no es lo ideal, pero ya al menos salimos de las unidades, del 1 peso, del 1.20, 1.50 y pasamos al de las decenas, de los 12, de los 20, de los 25 pesos. Ya ir subiendo esa cantidad. Otro ejemplo más de esta oligarquía, compañeros, es cuando tú todavía lo tenemos, lo seguimos viviendo, es cuando tú al banco le debes 10,000 pesos, le abonas 5,000 y el banco dice que le sigues debiendo 7,000. Tú te preguntas, ¿pero por qué? Si le das 5,000, debes 10,000 menos 5,000, pues de acuerdo con las matemáticas, tu resultado son 5,000. Pero vas con el banco y te dicen, no, no, debe usted 7,000. ¿Por qué? 3,000 pesos lo aboné a su cuenta, a su deuda principal. Pero estos 2,000 pesos fueron a cuenta de interés moratorios, gastos de ejecución, gastos administrativos, etcétera. Total que el banco se llevó 2,000 pesos de todo. Y tú sigues debiendo 7,000 pesos. De 5,000 sigues debiendo, de 10,000, ahora sigues debiendo 7,000, a pesar de que pagaste 5,000 pesos. Al revés, si vas al banco y le dejas 10,000 pesos, el banco te da promedio de 100 pesos al mes. Dentro de un año, si los dejas los 12 meses ahí para que genere intereses, esos 10,000 pesos suben a 11,200 pesos. Entonces, como puedes ver, o a 12,000 pesos, soy mal para las matemáticas, pues su ganancia fue mínima. Así que jóvenes, vamos a seguir analizando estas formas de gobierno para entender mejor este mundo de instituciones. Y quizás como decía Carlos Marx, la estructura económica influye mucho en las demás estructuras. De tal manera que según el modelo económico que tengas, va a mover a las demás va a mover a las leyes, las instituciones, y así es. Ahora que entró este nuevo gobierno con una política diferente al neoliberalismo, dentro de las muchas cosas que López Obrador, dentro de lo primero, reformas a la Constitución, reformas reformas al artículo tal, justamente para cambiar las instituciones y el sistema jurídico que estaba manejando durante el régimen neoliberal, compañeros. Entendamos cada vez más este mundo de instituciones. Otra forma de gobierno que lamentablemente, a pesar de que somos ya gente más civilizada, gente o sociedades más civilizadas, sigue siendo el mundo de la dictadura, de los regímenes totalitarios, que aunque podríamos decir que fueron cosa del pasado, precisamente por la ignorancia o por la evolución de los seres humanos, aún los seguimos padeciendo y aún siguen existiendo. Los regímenes totalitarios o las dictaduras es cuando el poder o la autoridad la ejerce una sola persona, de forma perpetua, llamada dictador, el cual puede ser un civil o puede ser un militar, compañeros. Se convierten ya no en los monarcas, ya no son reyes, ya no son soberanos, ya no son emperadores, ahora son dictadores. Y aunque la mayoría son militares, que es cuando los militares derrumban a los gobiernos civiles a través de golpes de Estado, se dan también los casos de que hay civiles que con el apoyo de los militares se convierten en dictadores. Nicolás Maduro, que es el caso de Venezuela, sabemos que él no es militar, tengo entendido salvo porque él era obrero. Pero gracias por la amistad que tenía con Hugo Chávez, que sí era militar y que fue militar y que estableció el chavismo en Venezuela, cuando muere, antes de morir, deja como su sucesor, como si fuera una especie de monarquía, a Nicolás Maduro. Nicolás Maduro desde entonces se ha empoderado de Venezuela y no ha podido derrocarlo. ¿Por qué? Porque tiene el apoyo de los militares. Adolfo Hitler, hasta donde yo sé, no era militar, era un civil. Pero Adolfo Hitler, compañeros, tuvo la cualidad de convencer a los militares, se vistió como militar, como Führer, y logró el apoyo de todo el ejército y se mantuvo en el poder y sobre todo el apoyo para llevar a cabo la Segunda Guerra Mundial. Ahí tenemos también a Porfirio Díaz, a Victoriano Huerta, que aunque ellos sí eran militares, sabemos que Porfirio Díaz derroca a Madero, a un civil, Victoriano Huerta derroca a Francisco Madero y establece toda una dictadura de poco tiempo, pero se establece como un dictador. ¿Por qué? Inmediatamente ordena disolver al poder legislativo para no tener un contrapeso en sus funciones. Porfirio Díaz hizo lo mismo, cometió fraudes y se mantuvo en el poder durante 35 años, desde 1876 hasta 1911.
son gobiernos que se eternizan, que se perpetúan. Eso que Porfirio Díaz no terminó, la muerte no llegó a él en el poder, porque recordemos que con la revolución, pues él se retiró a Francia y murió ya en Francia. Victoriano Huerta fue derrotado por Carranza y demás revolucionarios e impidió que se perpetuara. Pero Hugo Chávez se mantiene. Adolfo Hitler, si no es porque es derrotado en la Segunda Guerra Mundial, pues seguramente Adolfo Hitler se hubiera perpetuado, hubiera quedado en el poder, no solo de Alemania, sino de quizás de una gran parte del mundo, porque recordemos que el sueño de Adolfo Hitler era justamente eso, establecer el poderío de la raza aria, de la llamada superraza humana. Augusto Pinochet, misma situación, que derrocó a Salvador Allende, en fin. La dictadura o los regímenes totalitarios son aquellos cuando el poder o la autoridad le ejerce una sola persona, de forma perpetua, de forma continua, de forma hasta que los derroquen. Pero como tienen el apoyo de los militares, difícilmente van a ser derrocados. Llamado dictador, y este dictador puede ser una persona civil ajeno al ejército, o incluso puede ser el mismo militar que lleva a cabo un golpe de Estado. ¿Cuáles son las características, compañeros, de estas dictaduras o regímenes totalitarios? Ya lo dijimos, se mantienen en el poder basados en el apoyo del ejército. Su apoyo, su popularidad no se basa en el pueblo, no se basa en las elecciones, no se basa en los sufragios que se llevan a cabo para poder elegir al gobernante, sino que ante el apoyo de todo el ejército, que tiene tanques, tiene armas, tiene aviones, pues ¿qué población puede con el ejército? Si nunca pudieron derrocar a Augusto Pinochet, ni a Adolfo Hitler, ni mucho menos a Nicolás Maduro, es justamente porque toda la milicia, desde los altos mandos, generales, coroneles, hasta los más bajos mandos, los soldados a raso, le dan su apoyo, su respaldo a este tipo de gentes. De esta manera, por más que el pueblo quiera derrocarlos, pues como tú lo viste hace un par de años cuando Venezuela quiso acabar con Nicolás Maduro y hubo bloqueos, hubo manifestaciones, pues salió el ejército y difícilmente un pueblo puede contra el ejército, difícilmente, más no imposible. También hay muchas anécdotas históricas donde el pueblo, a pesar de que no podía con el supuesto dictador, lo logró. Ejemplo, la Revolución Mexicana, para que nos vamos tan lejos. Nadie apostaba a que Madero iba a ganar, ni nadie apostaba a que Hidalgo iba a lograr la independencia, aunque no la logró, pero sí sus seguidores. Porque te estabas enfrentando al entonces poderoso Imperio Español, al imperio colonialista. Te estabas a enfrentar al entonces poderoso ejército de Porfirio Díaz. ¿Y tú quién a tu ejército? Pues simplemente pueblos, campesinos, indígenas que tenían un asadón, un machete, piedras, esas son sus armas. Entonces, ¿cómo te ibas a enfrentar con un gobierno pertrechado, con armas, con armamento en todos los sentidos? Pero en fin, un régimen totalitario se mantiene en el poder basados en el apoyo de lo que viene siendo el ejército. Otra característica más es que en estos gobiernos solo existe un solo partido, es decir, no hay partidos políticos, compañeros, el llamado partido de Estado, sin que existan organizaciones políticas opositoras bajo las cuales la gente pueda votar o emitir su voto de esto. El Partido Comunista Chino, el Partido Comunista Soviético, son partidos únicos, como el Partido Comunista Cubano. Es un partido único. Entonces, aunque tú participes en las elecciones o no participes, pues si nada más hay un solo candidato y un solo partido quien postula los candidatos, pues ¿para qué vas a votar? Votes o no votes, siendo un solo partido el que domina, el que presenta candidatos, pues ¿qué nos va a enfrentar? En China, el régimen comunista, se mantiene todavía un solo partido, el Partido Comunista Chino. En Cuba también se mantiene esa dictadura que nada más hay un, es decir, no hay diversidad partidista que vaya a tener opciones. Tan malo es tener muchos partidos, el caso de México, ¿sí? En donde tenemos más de 5 partidos, ahorita con los nuevos de fuerzas progresistas, redes progresistas y los demás, ya somos más de 5. Estados Unidos nada más tiene 2, el famoso bipartidismo, Partido Republicano y Partido Demócrata, y se alternan el poder.
ahí son los republicanos, ahí son los demócratas, pero ahí están. Igual en Inglaterra nada más existen dos partidos, el conservador y el famoso liberal, ahorita me acuerdo qué otro nombre tiene, y nada más hay dos. Entonces ahí más o menos podemos pensar que tenemos opciones. En México pues, tenemos muchas opciones, donde también es perjudicial tener tanto partido, porque recuerda que los partidos dependen del presupuesto de la federación y el gobierno les asigna cierta cantidad de dinero para que de esa manera puedan sobrevivir. Por eso se dice que hay muchos partidos que nada más son partidos tipo chamba, que organizan personas nada más para poder sobrevivir de manera gratuita, de agrapa, como decimos, para de esta manera llevar una vida holgada o tranquila. En fin, otra característica de las dictaduras es la existencia de un solo partido, de un partido único, llamado partido de Estado, sin que haya organizaciones políticas o partidos opositoras que estén en contra o que ofrezcan una alternativa a lo que viene siendo la propuesta del gobierno en turno, converso. Recuerda que en Rusia hace poco, no recuerdo, y discúlpame por el nombre tan raro que tienen los rusos, que no es justificación, es explicación, que el líder opositor de Rusia fue envenenado y que a través del envenenamiento se trató de matarlo, no se logró. ¿A qué llegan a este límite? A eso. Vladimir Putin ha sido una persona que ya se eternizó ahí en Rusia. Ha reformado la constitución de tal manera que tengo entendido que ahora creo que tiene poder hasta los años 30 o 40, o sea, 2030, 2040, algo así por el estilo. Maduro también ha hecho lo mismo, ha reformado la constitución de tal manera que se perpetúa en el poder, se mantiene en el poder. Es una característica de estas dictaduras o regímenes totalitarios. Otra característica es que no tienen elecciones libres o que aparentan tener elecciones libres, pero son monopolizadas justamente por el Estado. Entonces, los órganos que llevan el conteo de elecciones, que llevan el conteo de los votos, mejor dicho, que llevan el registro de los votantes y todo eso, pues manipulan, manejan todo eso. Recuerda que aunque nosotros de alguna manera cometimos una dictadura durante la época del PRI, mantuvimos ese tipo de situaciones, donde el Estado era participante y era el juez. La Secretaría de Gobernación durante mucho tiempo era la que se encargaba de administrar, manejar las elecciones y por tanto calificar las elecciones y llevar a cabo el cómputo final de votos. Y casualmente durante el surgimiento del PNR, que es el abuelo del PRI, el PRI se mantuvo en el poder durante más de 70 años. Porque además de que era un partido único, los demás eran partidos satélites, es decir, partidos esquiroles, pues el PRI se mantuvo en esa situación. Porque Gobernación manejaba las elecciones, pues siempre ganaba el partido en el poder, que era el PRI, compañeros. Fue hasta con motivo de la famosa situación del fraude electoral de Carlos Salinas de Gortari del 88 al 94, cuando se estableció el famoso el IFE, el Instituto Federal Electoral, para que de esta manera fuera manejado por ciudadanos, en donde el gobierno no interviniera y se tratara de darle una mayor democratización al país. En fin, ahí tenemos, por tanto, otra característica de estas dictaduras. No hay elecciones libres, bien sea porque, como lo hemos dicho, hay un partido único o bien sea porque son monopolizadas por el Estado. Es el mismo Estado el que participa en las elecciones, el que lleva el control, la administración, el manejo de los votos, de los sufragios. Y por tanto, pues difícilmente estando en manos del gobierno, va a decir el gobierno que él mismo fue el que perdió. El caso lo vimos en la elección del 88 entre Carlos Salinas de Gortari, del PRI, Manuel Cloutier del PAN y Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano del llamado Frente Cardinista de Reconstrucción Nacional, no Frente Cardinista nada más, que aglutinó a varios partidos y que aparentemente ganó Cuauhtémoc Cárdenas, pero que se cayó el sistema, porque Gobernación a través de Bartlett llevaba el control y cuando Cuauhtémoc iba ganando, de repente se cayó el sistema, se perdió la cuenta y después de 2 horas aparece la cuenta y aparecen una gran cantidad de votos a favor de Carlos Salinas. Se voltea inmediatamente la tendencia de votos. El fraude electoral que dio pauta al reclamo de la sociedad
y se creó el famoso IFE, hoy conocido en el INE, Instituto Nacional Electoral. Otra de las características de estos regímenes es que no hay libertad de expresión ni mucho menos de manifestación. Tan pronto hay manifestaciones o libertad de expresión, tú bien lo sabes, inmediatamente viene la represión. Lo vemos usted y yo constantemente en España, lo vemos constantemente usted y yo en China, en Rusia, donde tan pronto la gente se manifiesta, inmediatamente mandan a los soldados granaderos a reprimir, atacar a los manifestantes e impedir que sigan avanzando. Situación muy difícil lo que pasa en México, donde se les deja a los manifestantes, pues lo acabamos de ver hace poco, al día del 8 de marzo, con las famosas feminicidios, que les llaman las feminazis. Porque detrás de ese movimiento, pues bueno, cada quien mejor dejamos a su interpretación, pero ahí se está dando este tipo de situaciones. En China, como en Hong Kong, que es parte de China, Hong Kong, si usted se fija, constantemente hay represión en contra de mayores libertades que exigen las personas de Hong Kong en relación con China continental, con China comunista. En Venezuela, pues para qué hablamos, sabemos que ahí las manifestaciones son reprimidas. Cuando hace un par de años se quiso presionar al gobierno y a través del ejército, algunos policías, algunos miembros del ejército renunciaron y se fueron del lado del pueblo, pues al final no se logró ese golpe de estado cívico. En Ucrania pasa también lo mismo. Ahí hay un presidente que se quiere eternizar, donde pues aparentemente ya también se apaciguó. En Myanmar ya también hay otro problema donde dieron un golpe de estado a los militares, hay constantes manifestaciones, pero son reprimidas. Entonces, esta es una característica que tienen estos regímenes. No se olvide que ante el régimen de Porfirio Díaz también hubo represión en contra de la libertad de expresión. Todo aquel que hablara mal de Porfirio Díaz de su gobierno inmediatamente era perseguido, censurado, encarcelado e inclusive fusilado, asesinado. No se olvide tampoco que durante el porfiriato, compañeros, se reprimió la huelga de Cananea y la huelga de Río Blanco, donde estos obreros, tanto de Cananea, los mineros como de Río Blanco, pedían mayores prestaciones, y Porfirio Díaz los reprimió y fueron causa para que después se diera la Revolución Mexicana. Es decir, tanto en gobiernos anteriores o viejos como en gobiernos modernos manejan la misma temática, la misma forma de proceder, la misma manera de llevar a cabo lo que viene siendo ese tipo de situaciones. Entonces, otra característica más es sin libertad de expresión, sin libertad, por tanto, de manifestación, porque inmediatamente son reprimidos, son socavados por el ejército, por los soldados. Un ejemplo que ahorita se me está olvidando, lo que pasó en el 68, con Gustavo Díaz Ordaz el 2 de octubre, donde también la manifestación de estudiantes fue reprimida y fue el medio o el recurso a través de se acabó con este movimiento estudiantil. Cuando el gobierno de Díaz Ordaz actuó de forma sanguinaria, de forma cruel, reprimiendo a estudiantes, matando a muchos de ellos, pues es como se logró socavar este movimiento. Entonces, como puedes ver, esto es una característica propia de las dictaduras, propia de los regímenes totalitarios, que no permiten la libertad, no permiten, por tanto, ninguna manifestación, porque inmediatamente son reprimidos. Si es en lo personal algún periodista, algún escritor, pues son encarcelados, son desaparecidos o son simplemente asesinados. Y en caso de que sea una inconformidad de la gente, de la sociedad, de la población, pues entonces son de igualmente reprimidos. Entonces, tanto en México como a nivel nacional, tanto en épocas actuales como en épocas antiguas o pasadas, siempre ha existido este tipo de represión y lamentablemente creo que siempre existirá. La decisión es evitar que estos gobiernos se erijan o se mantengan en el poder, porque las consecuencias son fatales para la población. Otra característica que tienen estos regímenes o órganos de gobierno es que llevan a cabo un control absoluto de los medios de comunicación, concretamente lo que es el radio y la televisión de Estado. Es decir, no hay libertad de expresión, por tanto, no hay libertad de radio, no hay libertad de televisión. Las noticias, los programas son controlados por el Estado. El Estado, por tanto, es el que programa todo y, por tanto, a través de esos canales es como se ensalza a estos gobiernos,
cómo se vanagloria estos gobiernos y cómo pues se habla de sus proezas, pero no se manifiestan los problemas, los conflictos que hay. Son gobiernos que tienen un poder absoluto sobre los medios de comunicación. Que por cierto, ahorita de Nicolás Maduro, me estaba acordando que esta semana Maduro expidió un billete por 1 millón de bolívares, que es la moneda de Venezuela, el bolívar. Entonces, imagínate, están tan mal, la devaluación ha llegado a un nivel tan extremo que allá en Venezuela ya hay un billete de 1 millón de bolívares. ¿Te imaginas que aquí en México llegara un momento, Dios quiera que no tocamos madera, el gobierno llegara a emitir billetes de 1 millón de pesos? No, pues estaría canijo. Nosotros los que venimos de los 80 y vivimos los 80 y parte de los 90, vivimos parte de esa situación, lo que es una crisis económica. Te reitero lo que una vez creo que te comenté, si no te lo digo por primera vez. En los años 80, 90 todos éramos millonarios, ¿eh? Yo en aquella época llegaba a ganar como 1.200.000 pesos, 1.300.000, cosas por el estilo. Había sido tanta la devaluación de nuestra moneda que el gobierno llegó a emitir ese tipo de billetes y vamos a ganar esas cantidades, 1.800.000 pesos. Pero obviamente así como ganábamos, así se iba, porque en aquel tiempo un pantalón te salía, ¿qué te diré? Yo creo que en unos 12.000 pesos, en unos 13.000 pesos. Un pastel yo creo que te andaba saliendo como unos 8.000 pesos. Entonces, jóvenes, estos son ejemplos de lo que es una dictadura, lo que es un régimen totalitario, cómo ejercen el poder, cómo llevan a cabo el poder, obviamente más sofisticado, a través de instrumentos que impiden toda libertad de expresión o toda manifestación de... Y ejemplos, pues tenemos muchísimos ejemplos, y reitero, no es como la monarquía, algo que ya pasó, algo que existió en el pasado, sino que todavía en el presente se sigue repitiendo y espero que no se vaya a repetir más. Ejemplo, tenemos el nacionalsocialismo de Adolfo Hitler en Alemania. Creo que es un ejemplo típico de lo que es una dictadura, en donde el poder de Hitler no estaba tanto en el pueblo, sino en el ejército. Todas las manifestaciones, los actos protocolarios de Hitler no los hacía ante el pueblo, sino hacía ante el mismo ejército. Y el ejército le rendía tributo, le rendía lealtad, le rendía obediencia ante Hitler. Hitler supo manipular al pueblo alemán, hombres, mujeres, niños, viejos, ancianos, de todos tamaños, colores y sabores, y los convenció que Alemania era una raza pura, era la raza aria, era la raza que estaba destinada a la conquista del mundo, y que por tanto había que acabar con las impuras como eran los famosos judíos. Y se da lo que usted viene y va a provocar lo que viene siendo la famosa Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945. ¿Cuál fue el mérito de Hitler? Pues su elocuencia, su forma de expresión, su forma de convencer a toda una nación, a todo un pueblo. Pero independientemente de ello, su fuerza se basó también en el ejército alemán, que supo ganárselo o supo conquistarlo, o supo al menos que su poder emanaba del ejército y no del pueblo. E insisto, ante el poderío del ejército alemán, difícilmente el pueblo, si se sublevara, iba a poder con el ejército alemán, iba a lograr acabar con el ejército alemán para poder derrocar a Adolfo Hitler. Es lo que mantiene, o lo que mantiene, mejor dicho, a Maduro, lo que mantuvo a Augusto Pinochet y a muchos dictadores. ¿Qué es lo que mantuvo a Porfirio Díaz? Pues el ejército. ¿Qué es lo que mantuvo a Victoriano Huerta en su momento oportuno? Pues también el ejército, ¿sí? Un ejemplo más lo constituye el famoso fascismo de Benito Mussolini en Italia. Recordemos que Mussolini no es sino más que una calca, una copia de Adolfo Hitler, quien también quiso implantar un régimen fascista, un régimen totalitario en Italia, el famoso Duce. Y copiando a Adolfo Hitler también formó sus huestes militares, sus ejércitos militares, para de esta manera mantenerse en el poder. Y que junto con Adolfo Hitler se encaminó a la Segunda Guerra Mundial,
formando lo que viene siendo el eje junto con Japón, el eje neofascista, el eje como se conoce Roma, Berlín, Tokio, para enfrentar a los famosos aliados en su lucha por la Segunda Guerra Mundial. La situación se presenta en Italia, en España. Aunque de menor nivel que lo fue Alemania y lo fue Italia, de todos modos existió y provocó la famosa Guerra Civil Española. La huida de muchos españoles que se dio en los años finales 30 de los 40 principios, donde inclusive tuvo un papel muy loable el entonces presidente de México, Lázaro Cárdenas, que permitió la entrada de una gran cantidad de exiliados españoles que huían de la dictadura de Francisco Franco, el famoso generalísimo Francisco Franco, quien estableció en España otra dictadura tipo Alemania, Hitler, tipo Italia, Mussolini, con el famoso franquismo o también llamado el falangismo, que se basó justamente en el manejo de esas dictaduras, el manejo de ese apoyo militar. Ahí en España se implanta, siguiendo el ejemplo de Hitler, el nacionalsocialismo, el nazismo, el ejemplo de Italia con el fascismo, el falangismo o franquismo, del generalísimo, así él se ostentaba generalísimo, nada de general, sino el generalismo Francisco Franco en España, compañeros. ¿Sí? Bueno, por si fuera poco, también del lado de los llamados socialistas está el comunismo. El comunismo, compañeros, que se dio en lo que viene siendo ni más ni menos que la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Recordemos que la URSS, compañeros, surge con motivo de la caída de los zares de Rusia de Nicolás II en 1917, a través de lo que viene siendo Vladimir Lenin, quien encabeza lo que es la famosa Revolución Rusa, también llamada Revolución Bolchevique o Revolución Roja, y que al final vino a generar la creación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y con ello el primer país socialista que estableció como forma de régimen económico el socialismo. Y a su vez vino a generar una dictadura con José Stalin, que vino a socavar y vino también a evitar cualquier expresión y se mantuvo hasta los años 80, cuando vino la famosa caída o desintegración de la URSS. Entonces, en el comunismo o en el lado de los socialistas o de los de izquierda también se da esta forma de gobierno. Cuba se supone que es socialista y también hay una dictadura. Nicolás Maduro se supone que es socialista y también es una dictadura. En Nicaragua ahí tenemos otro señor emblemático, señor Ortega, Daniel Ortega, que luchó contra un dictador, Anastasio Somoza, el famoso, ahorita me acuerdo, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, y que liberó a Nicaragua de la dictadura de los Somoza, donde los Somoza, el abuelo, el padre y el hijo, habían ocupado así, como si fuera una monarquía, la presidencia. Y con Nicolás Ortega, junto con el comandante Ser y otros próceres nacionales, acabó con los Somoza. ¿Pero para qué? Para que ahorita Daniel Ortega se convierta en el dictador de Nicaragua, impidiendo también toda libertad de expresión, toda manifestación, no obstante que se ostenta como un gobierno de izquierda. En fin, tanto de la derecha como de la izquierda también tenemos gobiernos totalitarios, regímenes que van en contra de los intereses del pueblo. Y México, pues no es la excepción, compañeros. A pesar de todo esto, México lamentablemente o desgraciadamente también ha vivido este tipo de gobiernos, compañeros. Y los tuvimos con Porfirio Díaz, el llamado porfiriato o el porfirismo. Desde 1876 hasta 1911, 35 años. Donde sabemos que la ciudad mexicana vivió muy dividida. Unos cuantos, los famosos porfiristas, los llamados científicos, junto con inversionistas, grandes comerciantes nacionales y extranjeros, tenían todo el poder y tenían todo el dinero. En cambio, la mayoría del pueblo, campesinos, indígenas, obreros, pueblo en general, vivían en pésimas condiciones, en paupérrimas condiciones,
que se impedían tener un buen nivel de vida o una buena calidad de vida. De esta manera, Porfirio Díaz, entre otras muchas cosas, se mantuvo en el poder por sus actos fraudulentos o elecciones fraudulentas. Se mantuvo también en el poder porque tenía siempre el apoyo del ejército, porque todo acto de protesta, toda inconformidad de su gobierno, eran perseguidos por los militares, eran encarcelados, eran fusilados. La famosa ley Garrote, la mano de hierro y tantas otras características que distinguieron a la dictadura de Porfirio Díaz y que por tanto, reiteramos, México lamentablemente no ha sido la excepción. Y lo tuvimos después con otro que fue Victoriano Huerta, que aunque duró menos tiempo, también implantó un régimen totalitario cuando no solamente manda matar al presidente entonces Francisco Madero y el vicepresidente Pino Suárez, sino que además ordena disolver el Congreso de la Unión y a muchos de sus diputados inclusive los manda matar precisamente por oponerse a que él se ostentara como nuevo presidente de México. Sin olvidar que Victoriano Huerta lo hizo justamente porque tenía el apoyo del ejército y porque además tenía el apoyo de la Embajada de Estados Unidos a través de lo que venía siendo su representante. Es de que México lamentablemente no ha sido la excepción. Esto repitió en parte, no a estos extremos, pero de todos modos sí en el sentido de la represión, con Gustavo Díaz Ordaz del 64 al 70, cuando lleva a cabo la masacre de estudiantes del 2 de octubre del 68. Y aunque a menor escala, pero no por ello deja de ser llamativo, o deja de ser algo que debemos de tener presente, Luis Echeverría del 70 al 76 repite otra vez esta escena cuando reprime estudiantes el 10 de junio de 1971 a través del famoso halconazo, ¿sí? Los halcones que agreden a los estudiantes y que matan estudiantes ya no en Tlatelolco, sino normal de maestros por el rumbo de lo que viene siendo la parte de Santa Julia de lo que es la capital de México, la Ciudad de México, en ese entonces Distrito Federal. Otras formas de ejemplos de estas dictaduras o regímenes totalitarios es el comunismo de Fidel Castro en Cuba. Y las incongruencias de la historia. Se supone que Fidel Castro se levantó en armas para derrocar al dictador de entonces, Batista. ¿Y quién le iba a decir que un movimiento que tenía por objeto liberar a Cuba de un dictador, Yao Batista, con el tiempo él también se impone y se convierte en un dictador? Cosas de la historia. Ejemplo, Porfirio Díaz se levantó en armas contra Benito Juárez, porque Benito Juárez ya había quedado en el poder como cerca de 14, 16 años. Y Porfirio Díaz, antes de Madero, sacó el lema de no reelección. Y él, bajo el lema de no reelección, se levantó en armas en contra de Juárez, donde fue derrotado. Pero cuando Juárez muere, entonces Sebastián de Tejada ocupa la presidencia. Y Sebastián de Tejada quiere hacer lo mismo que Juárez y quiere eternizarse en el poder y quiere otra vez reelegirse. Vuelve a surgir otra vez Porfirio Díaz con la bandera de no reelección. Y una persona que se levanta con la bandera de no reelección al final se convierte en un presidente que va en contra de ese principio de no reelección. Y esto mismo le pasó a Fidel Castro. Fidel Castro se supone tomó las armas, se levantó en armas para acabar con el dictador Batista. Y al final, Fulgencio era Fulgencio Batista, para que al final también él se convirtiera en un dictador. Y aunque Fidel Castro ya no existe, dentro del Partido Comunista cubano, el poder se mantiene y se ha convertido también en un poder oligárquico de unos cuantos que gobiernan, que mandan, que ordenan y que al final lo que aparecía ser un buen movimiento, un régimen en favor del pueblo, hoy se ha convertido en régimen en contra del pueblo, en contra de todos ellos. Ejemplo similar pasó con Hugo Chávez Frías, el famoso chavismo, quien implantó el socialismo en Venezuela como una forma de acabar con toda la dictadura de capitalistas de gobiernos que había tenido Venezuela. Y aunque la intención fue buena, al final, como tú bien lo sabes, si Hugo Chávez no hubiera muerto, solamente ahorita Hugo Chávez seguiría en el poder.
El verdadero presidente de Venezuela sería Hugo Chávez. Por ahí se rumora mucho que el cáncer o el mal que le dio a Hugo Chávez fue provocado por Estados Unidos, que ahora con tanta tecnología y con tantas cosas que existen, inyectó, puso un tipo de cáncer en Chávez que ya no se pudo levantar. Pero antes de morir, Hugo Chávez deja como su sucesor, así como si fuera una especie de monarquía, a Nicolás Maduro. Y Nicolás Maduro se ha eternizado en el poder y se mantiene en el poder. De igual manera, Hugo Chávez, su intención fue implantar el socialismo en un régimen de gobierno a favor de las clases obreras, a favor del pueblo, etcétera, etcétera. Y al final ve en dónde cayó este tipo de gobiernos, en también gobiernos totalitarios dictatoriales. Un ejemplo más lo tenemos en las famosas dictaduras militares en Latinoamérica de los años 70, que fueron financiadas y respaldadas por Estados Unidos. En los años 70, compañeros, Estados Unidos implantó una era de terror en todo lo que es Sudamérica y parte de Centroamérica. Financió militares para que a través de esta ayuda monetaria dieran golpes de Estado en contra de regímenes de civiles que tenían una tendencia inclusive socialista. Pongamos el caso de Chile. En Chile había ganado el doctor Salvador Allende, todo un pacifista, toda una persona reformadora que luchaba por el pueblo, pero que no le convenía a Estados Unidos que otro país, además de Cuba, también se convirtiera en un país socialista. De hecho, el movimiento que llevó a Salvador Allende al poder en Chile era un movimiento de carácter socialista. Entonces, él financió a César Augusto Pinochet, un militar, que era vamos a decir, el secretario de la defensa, como aquí en México, de, de este señor Allende, y que al igual que Victoriano Huerta lo traiciona, hacen el famoso asalto a la Moncada, como se llama allá el Palacio Nacional, como en México, y matan a Salvador Allende. Y entonces establece una dictadura de terror donde Pinochet persigue a todos aquellos líderes, diputados, senadores, gobernadores, ideólogos vinculados con Salvador Allende. Es una de las masacres y desapariciones de chilenos más horribles que haya tenido la historia, tipo Adolfo Hitler. Ese mismo ejemplo se dio en Argentina con Rafael Videla, en Uruguay con Stroessner y una gran cantidad de dictadores que se establecieron en lo que viene siendo Latinoamérica, financiados por Estados Unidos. Porque la ola del socialismo había llegado fuertemente a todo lo que era Latinoamérica. Cuba había dado el ejemplo y Estados Unidos no quería que Latinoamérica se convirtiera en países socialistas, dado que Estados Unidos, como tú bien lo sabes, pues es el jefe supremo del capitalismo o el que busca el capitalismo que establezca en todo el mundo. Estás hablando de lo que se conoce como la Guerra Fría, las consecuencias o efectos de la Guerra Fría. Entonces Latinoamérica, lamentablemente, sobre todo Sudamérica, tuvo la tristeza de que en los años 70 vivió estos regímenes totalitarios comandados por militares, por generales que se metieron en el poder. Y si algún día tenemos tiempo para la materia de teoría política, les voy a pedir ahí una tarea que no les adelanto, sino que es muy importante y muy trascendente porque durante estos años, reitero, toda Sudamérica quedó en manos de militares. Todos los presidentes de esos países eran militares. Y los regímenes bajo los cuales vivió Centroamérica, Sudamérica, fueron militares. Brasil también vivió esa situación. En fin, compañeros, con esto terminamos nuestro curso de Teoría General del Estado. Con esto hemos dado un panorama de lo que viene siendo el Estado, la forma en cómo actualmente la ciudad se organiza, que tiene muchos errores, muchas fallas, pero que se supone somos perfectibles. Trataremos de buscar nuevas formas de organización. Con eso terminamos nuestro curso. Nos veríamos, según la programación, en otra materia más que es teoría política, donde ya analizaremos más desde el punto de vista más político todo lo que viene siendo esta materia. Recuerda que tú como abogado, en este mundo no todos son leyes, también son instituciones. Las leyes crean a las instituciones para justamente poder aplicar las leyes. Un país sin instituciones sería un país también sin leyes.
porque la ley es un papel que expide el Poder Legislativo, pero que debe haber unas autoridades llamadas justamente instituciones que se encarguen de cumplirlas, de llevarlas a cabo. Y si no hay esas instituciones, pues entonces las leyes no van a servir de mucho. He ahí la vinculación entre el derecho con la política o la política con el derecho. La forma en cómo deben existir leyes. Las leyes para que se apliquen necesitan de las instituciones. Por eso, teoría del Estado y teoría política son materias que complementan tu estudio, no son materias nada más de relleno, son materias que hay que ir